Bien, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Placer que se encuentren aquí el día de hoy. Nosotros estamos cumpliendo 8 años, estamos muy contentos por esta celebración. Ha sido un trabajo constante, recurrente, y queremos comenzar dando las gracias a todos aquellos que desde el principio siempre han estado con nosotros. No solamente desde la Junta Directiva o desde el Consejo Asesor, no solamente los que trabajamos aquí, sino también a los lectores consecuentes, a tanta gente que ha asistido a talleres, a cursos que desde la Fundación de manera continua hemos venido ofreciendo. En nombre de Marlo Valle, presidente de la Fundación, de la Junta Directiva, de miembros del Consejo Asesor, entre ellos Santos López, Gabriela Kisser, Yolanda Pantin y otros que por diferentes causas no pudieron estar aquí. Es un gusto celebrar estos años que tenemos de trabajo, de aprendizajes, grandes aprendizajes a la hora de acometer un proyecto como este, y dentro de la satisfacción además de sentir que cada año queremos hacer más, queremos emprender nuevas cosas, publicar nuevos libros, queremos desarrollar nuevos proyectos y por supuesto celebrar muchísimo. Estamos desde el año 2017 imaginando este proyecto, uno de los peores años de nuestra historia contemporánea, y los años subsiguientes tampoco han sido mejores, y eso siempre ha sido para nosotros un incentivo para mantener y llevar adelante un proyecto como este, un proyecto que se mantenga firme, que se sostenga en el tiempo, que trascienda intereses particulares, que se piense dentro de un colectivo y que lleve unas líneas claras y definidas año a año en cuanto a una programación a ejecutar, en cuanto a tener un presupuesto que se pueda ir desarrollando. Nosotros estamos muy agradecidos con todos los que aportan a la Fundación, en especial a Banesco, en especial por supuesto a Marlo, el principal sostén, contribuyente de la Fundación, no solo en dinero, sino en un apoyo constante que va desde mover 3-4 cables hasta proyectos de muchísimo mayor envergadura. Nosotros desde hace algunos años, para nuestro aniversario, hemos propuesto lo que llamamos la Cátedra de Poesía, en donde hemos tenido diferentes poetas invitados que han leído ensayos, han leído algunos poemas. Aquí presentes pues tenemos a Carmen Verde, tenemos al poeta también Santos López, que nos han acompañado, también ha estado Rafael Castillo Zapata, Alfredo Chacón, y este año tenemos el privilegio y el gusto de que nos acompañe Yolanda Pantin. Yolanda Pantin, como ustedes bien saben, es una figura de una larga trayectoria en la poesía venezolana, miembro de muchos emprendimientos e iniciativas culturales. Uno puede pensar en diferentes grupos como Calicanto, como Tráfico, pero yo pienso en especial en proyectos como Pequeña Venecia, en diferentes recopilaciones y trabajos que impulsen a la poesía venezolana, y ha sido una poeta rica, diversa, diferente, que ha respondido siempre a ese llamado de su propia voz, en donde hay ancestros, en donde hay una historia del país y en donde por supuesto hay una historia personal. Yo creo que libros como Casa o Lobo o El Hueso Pélvico, entre otras publicaciones
de Yolanda son libros emblemáticos de nuestra poesía. Además ha sido ampliamente reconocida en el país a través de diferentes premios y de forma internacional también. Dentro de sus últimos premios está el Federico García Lorca en 2020, si mal no me equivoco, y que todos celebramos. La poesía y los poetas siempre son algo que no forma parte del boca a boca de las personas, pero los toca y los integra de manera constante y recurrente. Yo creo que la poesía venezolana es algo de lo que nos tenemos que sentir orgullosos. Creo que el trabajo que se ha hecho en los últimos años de promocionar, de situar la voz de nuestros poetas es importante. A nosotros nos ha interesado, por supuesto, poner nuestro grano de arena con las publicaciones, con concursos, con diplomados, con talleres, con actividades que hacemos constantemente aquí, poniendo a la orden de los lectores en un país sin libros para que los lean, para que consulten, para que se formen. Y también creo que es importante tener presente que la poesía es una de las mejores cartas de presentación que tiene nuestro país en estos momentos. Tenemos muchas cosas de que avergonzarnos, pero creo que la poesía no es una de ellas. Y para celebrar esto de manera constante y continua, pues estamos aquí. Tengo dos cosas que contarles antes de invitar a Yolanda aquí a leer. Lo primero es que desde el año pasado se viene trabajando bajo la dirección de Jacqueline Goldberg, que está aquí, la preparación de un libro, ¿verdad?, hermosísimo, de Yolanda Pantin, ¿verdad?, Epifanías, que formó parte de un concierto que se hizo en el Centro Cultural de Caracas, en el antiguo BOD, con Andrés Lebel. Lo vamos a anunciar muy pronto. Es un libro bellamente editado, les va a encantar cuando lo vean, y para nosotros es un enorme orgullo pues decir que estamos publicando a Yolanda, ¿no? Y lo segundo es que vamos a escuchar a Yolanda Pantin leer una selección que ella misma hizo de su libro País. Es un libro muy hermoso. Yo recuerdo cuando salió en Fundación Bigot, hace en 2004, creo, en 2007. Creo que fue un libro muy impactante para muchas personas, porque empezamos a ver esas voces particulares de Yolanda, ¿verdad? Voces de su familia, voces propias, también expandirse e ir integrando de una manera muy profunda otras voces que podríamos llamar las voces del país, ¿no? Yo siento que en la poesía de Yolanda de los últimos 20 años por lo menos, hay una huella que yo siempre rastreo, y es la huella de la poeta rusa Anna Akhmatova. Yo siento que en la poesía de Yolanda, ¿verdad?, no exclusivamente en ella, pero sí en la poesía de Yolanda hay ese golpe de campana del que hablaba Anna Akhmatova y que tiene, creo yo, muchísimas cosas que decirnos. Yolanda, bienvenida y adelante. Bueno, buenas tardes, gracias por estar aquí. Me siento muy honrada por esta invitación en una fecha como esta, cuando se celebran 8 años de la creación de la Fundación La Poeteca. Está Marlo, ese momento maravilloso en el 2017, el año terrible de 2017, ¿no? Bueno, dicho esto, voy a empezar a leer. Yo hice una selección
Yo creo que este es el momento, resonó en mí la necesidad de leer algunos poemas de país, porque un libro que de alguna manera o explícitamente, de una manera más misteriosa, toca los resortes de la patria nuestra, ¿no? Del territorio donde todos estamos viviendo, con los mitos que nos sostienen, los modos de hablar, ¿no? En el caso mío particular, es un libro donde se asienta realmente la casa con fundamentos mayores, ¿no? Y yo dejo hablar ahí distintas voces que vienen de mí o que yo recojo de lo que hay afuera. Bueno, hice una selección, como toda selección, muy arbitraria, pero así ocurre con estas cosas. Es un libro, el libro se llama País y tiene cerca de 200 páginas. Este poema se llama Odisea. ¿De dónde vienen ustedes, lejos de aquella añoranza que siempre nos sorprende, del paso leve de los niños, de todo lo que el miedo alcanza en la respiración? Declaración. Esa noche conocimos el fin de nuestro mundo. Se apagaron las luces y al valle lo envolvió la mayor oscuridad. Cerramos la puerta del jardín que es el predio paterno. Estamos bien, decía mi madre por el teléfono. Se oían voces afuera e imprecaciones mientras pasaba un río de gente por la carretera, un río humano. Ni los carros ni los autobuses podían avanzar hacia los caseríos, tal era el desorden. Nosotros veíamos las lenguas de fuego levantarse por detrás de la vieja casa de hacienda. Estaban hambrientas. Los perros ladraban como locos. Podría decirse que olían el miedo. Era el espectáculo de nuestra perplejidad. Así estuvimos mucho tiempo cavilando hasta que nos venció el cansancio. Pero el asedio continuó durante aquellos días, ya que las tumbas se habían profanado. El mandato. Mientras registraba en el escaparate, escuchaba el mandato. Estaba dentro de las cajas, en esas cosas que los viejos guardan, en papeles, en fotografías. Entonces no podía entender lo que se me ordenaba, pero no te hubiese traicionado jamás. Tú me escogiste para hablar por nuestros muertos, los que nacieron a destiempo sin ánimo para acusar los golpes. En su desbarajuste, ellos me recuerdan a los potrillos que había en la hacienda, aquella exhalación de pieles y estaturas tan hermosos dentro del potrero, cuando de un lado al otro en sus carreras ya eran recuerdos. El hacedor. En la crujida más fuerte de la década, mi padre pensó en hacer lámparas. Quiso hacerlas azules para leer en la noche de escarcha.
puso en ello el entusiasmo que no tenía para llevar los años. Se debía al cansancio. Cuántas haciendas, hatos de ganado, crianzas. Lo vi una vez quebrarse como un niño, pero hizo lámparas con lágrimas de hombre. Fundaciones. Fuimos una tarde con mi madre a ver las fundaciones y entre ellas rodeada la casa que fue de su infancia. La miramos sin reconocerla como el paisaje que las socavaciones de la arenera pervierten al cavar dentro de la memoria. No hay sosiego ni para esas gentes de pie junto al camión del ejército. Desandamos los pasos con risa trágica, cerramos la pesada puerta de hierro y en el corredor nos sentamos a ver pasar la tarde. Yo recordé un verso de aquel libro olvidado. Mi padre sueña un lugar. Este libro es como una novela, se va como desenvolviendo, ¿no? Se va construyendo un relato que se llama Resaca. Ay, Yolanda, tenías conciencia, pero no te condolías de las personas. Veías todo como un fresco. Allí tus abuelos, allá tus padres junto a sus hijos. Los veías en aquel pueblo moviéndose. Veías que eran ciegos como tú eras insomne. Para ti eran escenas en carne viva. Los veías en sus ceremonias, los escuchabas en sus conversaciones y no te condolías ante la inminencia de la catástrofe. Vinieron las muertes con sus secuelas, las despedidas que fueron tantas e incomprensibles. Ahora tienes una borrachera de pérdidas. Puede decirse que has visto el final que siempre presagiaste. Los muertos no te dan sosiego, ni tus héroes vivos. Ahora que leo este poema, antes cuando leía Exilio, pensaba que me estaba refiriendo en tercera persona a mí, cuando decía nosotros. Pero ahora veo que son los otros. Ustedes perdieron un país dentro de ustedes. Este poema me gustaba mucho. Ha pasado mucho tiempo de este libro. La reinita. Mientras ocurre el destronamiento, la reinita permanece en su nido. Todos estos días estuvo trayendo ramas para hacer una talla a su fragilidad. Todo lo que ha construido está sobre el aire. Me calma su presencia y el que sea capaz de sostenerse por encima de la locura. Yo me sostengo de su fortaleza, porque si ella abandonase lo que ha construido, sería un desastre. Bueno, creo que voy a leer esta parte completa del libro, que no tiene título, pero es la parte, creo que la parte quinta, la parte 4. Comienza así. Paisaje.
No esperaba escuchar ese comentario de alguien que parecía tan abstraído en su mundo. Al oírlo, recordé los árboles que formaban un arco de frescor hasta la entrada del pueblo. Merecía la pena conocerlos. Los alrededores estaban sembrados de ellos, los campos militares. Se hablaba de la riqueza de esas tierras, por lo que crecía la especie que daba extensa sombra y frutos para los animales. Ese día pasábamos por entre las haciendas azucareras a ambos lados de la autopista. Aquí y allá, como pintadas, se veían las copas centenarias. Yo no sabía que había tanto odio bajo los amanes. Empiezan a hablar de distintos personajes. Los poemas llevan nombres de localidades, pueblos, caseríos. Este se llama Maracay. Recuerdo aquel pueblo de casas estrechas y viejas casonas de adobe donde vivía mi maestro. Rechazó los halagos y las prebendas. Murió como había vivido en la pobreza, pero en paz consigo mismo. Puro, como él, yo no tengo precio. Me debo a mis palabras y a mi conciencia. Apure. ¿Quién eres? Soy un jinete. ¿Qué quieres? Seguir mi camino. ¿Qué buscas en esas trochas? La patria. Tanto la añoras como a mis muertos. Todos los muertos son de ella. ¿A qué le temes? A mi corazón rebosa de sentimiento, estallaría. Temo perderme en un desierto. ¿Sucedería? No, conozco el camino. Yaracuy. Yo soy la madre. ¿Qué deseas? Vengarme. Tengo sed. ¿Qué harías si no consigues saciarte? Incendiaría las laderas de estas montañas junto a sus gentes. ¿A qué le temes que dices con tanta crudeza? A nada, estoy dispuesta a todo. Chuao. Temo encontrarme con el que fui, pero eso no es posible porque fue muerto en aquel instante. Mataracuay. Te conozco. ¿Qué te incomoda? El silencio, pero mi voz lo colma. Chivacoa. Soy fiel a mis amigos, pero soy justo. Delante de mí y ante el juzgado, este hombre tendrá que probar su inocencia. Entra el condenado. Turgua. Soy un tecnócrata, me formé en la racionalidad de los números. Cuando hablas tuerces la boca. Este trajinar no me condujo a ningún sitio, te condujo a ti mismo desnudo. Mientras bulle la gente seguida de la tropa, debo hacerme entender y no puedo. Perdí la razón cuando la tuve. Ahora escucho las voces con sus ritos antiguos, sagrados. Chacao. Soy una mujer que estuvo ciega. Vengo a dar testimonio. Ellos levantaron la venda de mis ojos. A nadie culpan los que te acompañan de haber sufrido. A nadie. ¿No los miras? Cumaná. ¿Qué has hecho? Claudicar. De moverme en un espejo me humillaría.
pero en el futuro, por cuya idea existo, soy otro. Tamanaco, ¿qué dices cuando hablas? No digo, levanto de su sueño a los que duermen. El amor se basta a sí mismo y de él se alimenta. Es igual a dos cuerpos cuando copulan, se asemeja a un solo cuerpo sin fisura, extático, sordo, en comunión. Sí. Aquí termina esta parte del libro. Y vamos abriéndonos. Este poema se lo debo a Antonio López Ortega, que está por aquí en Caracas en estos días. Está Paraguaná. Para matar a la culebra por la cabeza hay que atravesar un istmo muy estrecho, de manera que es posible ver a ambos lados el mar cercándolo. Un mar blanco con pequeñas olas apagadas. Los hombros que se desprenden parecen sostener a la República, de la que es parte la cabeza que se inclina hacia el mar. Domina el paisaje como los ojos al cuerpo la refinería. No respira un alma. Los restos de basura que trae el viento y deja entre los cardones y mogotes de cujíes parecen, bajo estos vendavales, estruendosos, trepidantes banderines. Estos poemas que voy a leer ahorita son como dibujos, ¿no? Apenas. Este se llama Entre San Carlos y Apartadero, Estado Cojedes. Gajos anudados con pabilo, astillas de madera, bambucillos en un borde incierto. La Línea, por el barrio La Línea que queda hacia Petare, ¿no? Nada me hacía pensar en la felicidad ni en los ángeles, viendo pasar a los motorizados. Sentí la extrañeza de ser huérfana de mi propia sangre, de haber sido expulsada del paraíso, voces, música, de la estridencia viva, fluidos que desembocan en el casco urbano. Volví a mi pasividad doliente, donde no hay ruido, pero atiendo en la frontera cada una de las letras de este salmo, la tal vez alegría. Uno que escribe tanto, ¿verdad?, que hay poemas que no lee nunca. Sí, de pronto quedan como no engavetados realmente, ¿no? La oscuridad. Todo hombre tendría, como quiso Rilke, una habitación propia, tan merecida como el amor, privada, dentro de sí contenida, una semilla igual a los secretos deseos de la infancia. Todo hombre merece tener la idea de otra vida donde pueda finalmente descansar. Pero hay condenados. Y esta sentencia le ha quitado al sátrapa ocasión de hacer cumplir una última orden. Obtuvo no el perdón que hubiese pretendido en su arrogancia, sino entrar sabiéndolo a la oscuridad.
ya el libro termina ya abriéndose a otros territorios que son para mí muy caros, que son los territorios de la extrañeza, paisajes soñados, y así termina este libro. Este poema se llama Los sordomudos, por los cuervos que vi. Me sostengo por el hilo de la voz y por todo lo que el idioma arrastra como detritus, sílabas dichas de amor, gestos de cuando niño, porque no son cuerpo también palabras amamantadas por padres frente al espejo, lo que será poesía, lo intraducible. Hinco lo extraño en el oído de quien escucha, cuando lo extraño es para ellos lo amado, para nosotros casa, familia. Pájaros de dura lengua, tercos en su graznar, disputan. Yo miro el jardín afuera, desconociendo un paisaje, mangos, hirsutos pinos, cuando se oye el tartamudeo de mí, sorda, y la audiencia muda esta tarde en Holanda. Ya para terminar con este libro, antes de pasar a leer algunos poemas inéditos, voy a leer este poema que se llama Ishar. Yo no recuerdo qué significa Ishar, pero Ishar estaba dicho la escuché en Noruega, en la parte norte de Noruega, casi llegando al polo norte. Hicimos una marca en la vidriera, así lo refería la leyenda. Queríamos que fuese visible desde la carretera y no perdernos como aquellos condenados en los cuentos infantiles, huérfanos y de padres débiles. Veíamos la entrada de los barcos y las luces de los carros que avanzaban a tiendas, bordando del mapa puntos de cruz. Cerca, en la parada de autobuses, no esperaba nadie ser conducido por esta costa invivible hasta el fin del mundo. Allí nos sorprendió la aparición entre la niebla, gatos esquivos de las cumbres gélidas, desgarradoras gargantas sin vestimentas. Si ellas pudiesen gritar, lo harían por nuestros miedos, fantasmas que son también entramados del sueño, bosques, lobos, duendes, recuerdos de la niñez tosuda que reclama su reino. Nosotras andábamos con riadas de perros, seguíamos un rastro semejante asoladas por peores tormentas, aquella visión crucificada, chaparrones que los nórdicos anhelan, palmeras. Veíamos las casas de paredes rojas como joyas domésticas alumbradas por dentro. En las tundras retumbaba el ladrido de los perros. Iban los renos con sus crías al torrente, cruzando el estrecho que los témpanos dejan para el pastoreo. A su imperio marchaban los alces lentos. Era una maraña de cuernos guiados por una voz. Se escuchaba no las palabras ni lo que decía el viento. Caía el paisaje en aquella hondonada agradecida con paredes de gansos para el consuelo humano de tenernos. Pero los macizos de hielo eran una monstruosa realidad. Este alumbramiento, si es que puede decirse, y en qué lengua. Bueno, esto es de lo que quería leerles realmente esta tarde porque sentí la necesidad de hacerlo. Y entonces ahora voy a leer algunos poemas de un libro que está en preparación, que todavía no sé ya cómo se va a llamar. Hasta ahora se llama La pura imagen.
Vamos a ver si el título se sostiene o si el título sostiene al libro. Vamos a ver aquí. Un libro muy corto. Ventanal. Veía llover, lluviecita, llover sobre mojado, cuando señero el conoto abrió las alas. Umbral. Nada todavía tiene forma, ni la hora ha llegado, ni el momento. Fractura. Se abrieron los poros del lenguaje y eso mismo permea. Ramo. La voz es un manojo de nervios que mueve la corriente bajo el agua. Maraña. Ese árbol mueve las hojas como cientos de orejas, pero tú, animalito del monte, no prestas atención. Semejanza. Te reconozco en el cachorro que entró despavorido a la casa. 3 días ausente de nosotros estuvo a resguardo y ni agua pedía. Solo. Más pequeño que un gato soy, pero más fiero. Tú quieres tenerme y yo quiero saltar a la altura de tu pecho. Eso pienso cuando meloso me llamas. Tigre, tigrito. Cachorra. Mi cuerpo crecerá en proporción al tamaño de mi garra. No siempre tendré las manchas que me distinguen como cachorra. Soy una puma hembra. Me sacaron de las bocas de los perros y ahora tengo una cicatriz en un párpado. Mediodía. Lenta, nocturna, busca la quengue su comida. Ha hurgado pulcra en la basura. Profunda ahora no escucha al hombre artero subir por la escalera. Acecho. Es de buen tamaño el aguilucho y vive del azar. Cautiva. No sé qué llamaba tu atención, pero a mí tu garra arpía. Pájaro tejedor. Hasta la última gota de estas aguas beberé y después que me coma tu alimento con las sobras, si algo sobra, tejeré los nidos. Son poemas muy cortos, pero eso lo voy a leer completo. Edad. Rala terrena seca la colina que he visto crecer. Yo no he visto crecer una colina, ¿verdad? Llamarada. Te recuerdo, infancia, comías de la guayabita y el color de la semeruca te despertaba. Tótem. Asoma la cabeza entre las páginas un lobo fantasmal. Casa. Esta es su medida, ojos de refulgente amarillo. Sé, tu segunda vida, tu oportunidad tercera o no ser. Temple, variación de un tema sostenido. En el patio orinado por los gatos, las raíces de esta especie amazónica no ceden ni las hojas dejan de crecer. Sincronía. Las tablas de Moisés abrían las cabezas cuando un gato llegó de la nada para dormir la siesta. Resplandor.
ante el vitral de Tiffany que viajó desde una iglesia bautista en Providence, Rhode Island, al Instituto de Arte de Chicago, recorto la imagen de un hombre perdido en la abundancia. Y el libro termina con este poema que se llama... creo que le cambié el nombre. No, se van transformando. El halcón. Me acerqué para ver al halcón en la maraña seca del invierno, esa vez sin estrellas. Fui para ver y no vi en la maraña seca del invierno al halcón que quiso mi nieto viera llamándome. Bring your camera, Joy. Bueno, gracias por la atención. Esta una lectura rara porque de pronto de país, pero la poesía es muy sabia. Yo la sigo con devoción. No sé qué va a resultar ahora con este libro. No sé si lo voy a llamar, como decía, la pura imagen o en fin. Pero va a quedar bonito porque creo que tiene una relación muy fuerte con la imagen fotográfica. De hecho, el libro termina con fotografías tomadas por mí. Cuando mi nieto me dice que traiga la cámara, es para que yo fotografíe para que yo tome las fotografías ¿no? Bring your camera, Joy. O sea, ahí aparecen en el libro unas imágenes fotográficas. Bueno, pues nada, pues a mí me gusta estar pendiente de los procesos, me parecen tan interesantes, ¿no? Los procesos de lectura de cualquier cosa, llámese arte, una banqueta de madera, no sé, un libro. Uno aprende mucho. Estoy tratando de aprender cosas con este nuevo libro, que como le comentaba a Santos y a Gabriel hace poquito, no termino yo de entender qué significa realmente una imagen, ¿no? Creo que Jung decía que el alma hablaba con imágenes. Pero imagínate cómo se puede, que es una imagen, que es tan misterioso. O sea que todavía estoy tratando de entender qué es lo que escribo. Pues. Sí. En fin, no sé si tiene algún comentario, alguna cosa que tenga. Por mi parte, por la parte que me toca. Hoy no estaba locuaza, a veces todo tarde. Hoy estaba más bien ensimismada. Espero que les haya gustado el recital, que hayan podido entender la razón por la cual quise leer París hoy. Porque los poetas podemos estar vamos a decir, en las nubes, en nuestras divagaciones, pero no dejamos de ser parte de un país, de un territorio que nos duele, que nos interpela, que nos demanda, que nos interroga. Es imposible separarse completamente. A veces la hora demanda. En fin, ya yo cumplí la tarea, está bien. Puedo releer los poemas del país tantas veces como sea necesario, pero no creo que vuelva sobre eso. Muchas gracias, querido. Los invitamos a que se queden un rato. Ahorita vamos a tener un brindis para que podamos compartir, celebrar y bueno, y las preguntas que le quieran hacer a Yolanda en los comentarios, ahí la tienen. Muchas gracias. Buenísimo. Ayer, yo creo que no se oye atrás. No. Me voy a poner de pie. Ok, buenas tardes.
Gracias por lo leído. Cuando vi el libro, País, la carátula es un caballo, famoso caballo de la hípica nacional, Gradisco. Y atrás, en la parte de atrás, en la contraportada, está el nombre del caballo y el nombre del jinete que lo montó. Manuel Camacaro, correcto. ¿Por qué? Me pareció tan extraño que... Ese caballo lo crió mi abuelo y mi papá en el Aral San Pablo, que era de mi abuelo. Sí, yo leí, pero no leí esa parte. Nacido y criado en el Aral San Pablo, triple coronado. Sí, perdió la última carrera que perdió, la única carrera que perdió fue el clásico de las Fuerzas Armadas de Cooperación. Es una poema ese caballo. Pero me parecía, no me explicaba porque ese caballo estaba allí, ¿no? Bueno, porque era de nosotros. Claro, ahora sí. Gracias. Hay una foto mía yo montada en Gradisco, cuando era pequeñita. Cuando revisen la hípica nacional, que también está muy relacionada con este país, va a encontrar Gradisco. Sí, Gradisco, gran caballo. Sí, cómo no. ¿Cómo se llamaba el americano que lo asemeja? ¿Qué era? El Secretariato. Un caballo muy popular, muy amado por el pueblo. Sí. ¿Qué hizo siempre? Sí, claro. Claro, amado el pueblo iba a ver a Gradisco por ver. No iban a apostar, iban a verlo ganar. Bueno, yo voy a aprovechar aquí el espacio. Me parece curioso, y alguien con tanta trayectoria como usted diga que todavía no tiene tan claro o quizás no tan definido conceptualmente qué es una imagen. Pero haciendo el ejercicio, solo como ejercicio, sería interesante escuchar qué piensa sobre eso, no como un concepto, sino como una idea. No, porque lo que pasa es que eso realmente es una cosa demasiado, tú lo dijiste, Santo, es demasiado conceptual. Me resulta muy difícil comprender que es una imagen. Puedo intuirlo, pero no saberlo. De hecho, estoy haciendo el libro para saber que es una imagen. Ok, pero entonces, siguiendo como esa idea tanto de intuirlo, que es una forma de conocimiento también, el asunto complejo no es tanto como comprenderlo emocionalmente, como ponerlo en palabras para explicárselo a otro. ¿Es así? También. Lo que pasa es que la imagen es algo que surge de dentro de ti y se te planta enfrente. ¿Cómo explicas tú eso? Se para la imagen, sale de ti y se para frente a ti. Bueno, un trabajo sería escribir eso, tratar de escribir eso, pero es difícil también. Pero ahí dijo algo que me parece interesante y que creo que cualquiera le va a parecer interesante. ¿Dónde está la imagen? Porque habla de algo que se presenta frente a nosotros que no tiene forma de lingüística, digamos, de referente, de palabras, pero dice que lo ponemos en palabras, o sea, cuando después no lo escribes. Entonces, ¿dónde está? ¿O dónde podría estar? Imponentemente incontestable. Listo, no preguntamos nada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Hola. ¿Sabe que me parece interesante como el planteamiento de él? Porque hace como un año aquí hubo un recital de personas ciegas leyendo y a mí me impresionaba cómo esta persona leía y iba sintiendo estos poemas, y mi pregunta fue ¿qué imagen veían ellos que nosotros no veíamos porque no era sentida en un lenguaje que no siempre nos familiarizamos con él? No es que es inaccesible para nosotros, pero no nos lo enseñan tampoco. Y creo que va por ahí, ¿no? Es como, es muy suyo, pero yo creo que él se rió, siguió leyendo y todos seguimos escuchando. Sí, yo y todo el mundo se sintió. yo estuve en esa lectura, yo que estaba ahí, sí, fue muy impresionante. Y a mí eso me conmovió, que a mí me marcó. Fue muy conmovedor, sí. Bueno, básicamente eso, no es mucho más. No, excelente. Nada más y nada menos. Pero, Yolanda, pero tú has estado muy vinculada a la imagen a lo largo de tu poesía. Sí, de hecho, has sí. hecho exposiciones con fotografía y poesía. Claro, pero lo hacía de una forma un poquito irresponsable, un poquito como decir sin saber lo que estaba haciendo, ¿no? Así hace la mayoría. Sí, pero entonces ahora que quiero trabajar con mayor conciencia, ¿no? Quiero tratar,
quiero saber realmente de qué trata esto, ¿no? Y entonces me estoy interesando por leer algunos ensayos, lo que te decía de Victoria Serlot, que siento escucharla, porque quiero aprender. Está bien que uno quiera aprender a los 70 años, ¿no? Sí. Se abre como para otra puerta, una puerta, digamos, muy extraña, pero está bien, que tienta, ¿no? Es la puerta de lo que sería la imagen consciente. ¿Y tiene más ganas de sentirla de maneras distintas o entenderla? Entenderla con eso pues, me contentaría, sí. Sí. Sentirla no sé. Bueno. Bueno, vamos a brindar entonces. Sí.